Hola, mi nombre es Pedro Alejandro Ortiz Moreno y en esta ocasión te invito a dar un recorrido para conocer lo que es la neurobiología. ¿Qué aplicaciones tiene esta en nuestra vida diaria? Conocerás también los tipos de neuronas y sinapsis que permiten la transmisión de la información en nuestro sistema nervioso. Además, conocerás lo que son los neurotransmisores y el papel fundamental que estos juegan en la comunicación en nuestras neuronas. Por último, pero no menos importante, conocerás algunos de los avances más importantes dentro de la neurobiología en los últimos 100 años. Así es que acompáñeme y espero que disfrutes este viaje. Primero, veamos qué es la neurobiología. La neurobiología se encarga de estudiar los diferentes tipos de células del sistema nervioso, la forma en la que éstas se organizan en circuitos funcionales para procesar la información y mediar el comportamiento. La investigación es el principal objetivo de la neurobiología, pues pretende conocer el cerebro humano y sus funciones, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ahora te presento algunas de las aplicaciones que tiene la neurobiología en nuestra vida diaria. Gracias al estudio de la neurobiología, es posible detectar cuando en alguna de las etapas del neurodesarrollo existe algún tipo de alteración, mismos que suelen derivar en complicaciones sensitivas o motoras o incluso algunos trastornos como el autismo. Otra de sus aplicaciones en nuestra vida diaria es el estudio de la neurotoxicidad. Esta se refiere al daño causado a nuestro sistema nervioso por la exposición a las sustancias tóxicas, naturales o artificiales. Algunos ejemplos de estas sustancias pueden ser algunas que consideramos inofensivas como el cloro, o algunas otras que utilizamos como recreativas, como el alcohol, el tabaquismo, la cocaína, entre otros. Algunos síntomas que nos indican neurotoxicidad son dolor de cabeza, baja visión, baja memoria y función cognitiva, o incluso la depresión. El estudio de nuestro comportamiento y la forma en la que nos conducimos día a día forma parte del estudio de la neurobiología, ya que desde una base biológica nos permite conocer el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, que junto al medio dan como resultado nuestro comportamiento. En el ámbito educativo, la neurobiología nos permite conocer el funcionamiento del cerebro y la manera en la que intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, lo que se traduce en que puedes mejorar tu aprendizaje. Ahora que conoces algunas de las aplicaciones de la neurobiología en la vida diaria, te invito a que me acompañes a conocer lo que son las neuronas, qué tipos existen, cómo se comunican entre ellas y el papel tan importante que juegan los neurotransmisores en este proceso de comunicación. Acompáñame. El sistema nervioso cuenta con dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. La célula nerviosa o neurona es conocida como la unidad funcional básica del sistema nervioso central y periférico. Las células gliales son las más abundantes en el cerebro. Su trabajo consiste en alimentar y nutrir a las neuronas. Ahora conoceremos la clasificación de las neuronas. Existen diferentes tipos de células neuronales, por lo cual se clasifican de acuerdo a su función, estructura y tipo de sinapsis. De acuerdo a su función, pueden ser sensoriales, motoras o interneuronas. Las neuronas sensoriales son aquellas que transmiten señales eléctricas a través de nuestros órganos sensoriales,
por lo que podemos percibirlos mediante la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Por ejemplo, cuando ponemos un trozo de hielo sobre nuestra mano. Las motoras o eferentes se encargan de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta algunos de nuestros órganos y tejidos, por lo que nos permiten tanto mover las piernas como quizás hagamos algún movimiento involuntario. Las interneuronas se encargan de unir a dos o más neuronas, que generalmente son motoras y sensoriales. Aunque su naturaleza sigue siendo un misterio, se sabe que intervienen en los pensamientos, los recuerdos, los actos reflejo y los razonamientos. Con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones, las neuronas se clasifican en... Las neuronas unipolares tienen una característica especial. El axón tiene dos funciones: transmitir impulsos eléctricos y detectar la presencia de neurotransmisores. Neuronas pseudounipolares. Aunque es muy similar a su anterior, en esta el axón tiene dos prolongaciones. Una transmite impulsos eléctricos y la otra recibe información. Neuronas bipolares. Este tipo de neuronas cuenta con un axón que transmite los impulsos eléctricos y una dendrita que capta los neurotransmisores. Las neuronas multipolares son las más abundantes y cuentan con un axón que de igual manera transmite señales eléctricas, pero a diferencia de las demás tiene muchas dendritas, por lo que los neurotransmisores son captados por cada uno de ellas. De acuerdo a su tipo de sinapsis, las neuronas pueden ser excitatorias, inhibitorias o moduladoras. Las neuronas excitatorias o presinápticas son aquellas que trabajan como detonantes, es decir, se enfocan en activar una red neuronal, enviando el mensaje entre una neurona y otra. Las neuronas inhibitorias o postsinápticas se encargan de recibir el neurotransmisor, por lo que fabrican sustancias químicas que actúan como calmantes para las siguientes neuronas. Las neuronas moduladoras no son ni detonantes ni inhibitorias. Ellas se encargan de controlar la manera en la que se comunican las diferentes neuronas. Conforman el 80% de las conexiones neuronales en nuestro organismo. Las neuronas pueden comunicarse gracias al proceso de sinapsis. La sinapsis permite, entre otras cosas, recibir y transmitir mensajes por medio de un código neural. La sinapsis puede ser química si la información se transmite por medio de neurotransmisores, o eléctrica si se transmite a través de corrientes eléctricas locales. Como ya vimos, los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de señales de información mediante la sinapsis. Y existen diferentes tipos de ellos. Te presentaré algunos de los más importantes. La dopamina crea un terreno favorable a la búsqueda del placer. Cuando su síntesis se dificulta, puede aparecer desmotivación o incluso la depresión. La noradrenalina se encarga de crear un terreno favorable a la atención, al aprendizaje y a la sociabilidad. En niveles bajos, pudiera provocar la falta de atención, escasa capacidad de concentración y memorización. La serotonina es utilizada por el cerebro para fabricar una conocida hormona, la melatonina. Se encuentra relacionada con la paciencia, el autocontrol, la sociabilidad y la adaptabilidad. En sus niveles bajos puede producir agresividad, impulsividad, irritabilidad, incluso insomnio. El ácido gamma aminobutírico o GABA
es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. En sus niveles altos puede potenciar la relajación, el estado sedado y una buena memorización. Y en sus niveles bajos produce ansiedad, manías y ataques de pánico. La adrenalina o epinefrina es un neurotransmisor que se encuentra asociado principalmente a mecanismos de supervivencia. En sus niveles altos se puede observar un claro estado de alerta, mientras que a niveles bajos se ve decaimiento e inclusive la depresión. Ahora que conoces un poco más sobre las neuronas, te voy a presentar la relación que existe entre el comportamiento y las neurociencias desde su base biológica. Gracias a la neurobiología, podemos entender que tanto nuestras acciones como nuestros movimientos físicos o motores e incluso nuestras reacciones fisiológicas conforman nuestra manera de proceder, es decir, nuestro comportamiento. Sin embargo, este se encuentra determinado por dos tipos de factores. Los factores biológicos o internos son aquellos que tiene el ser dentro de sí mismo, entre los cuales podemos encontrar a la herencia, la maduración, el sistema nervioso y por último, pero no menos importante, el aprendizaje. Las bases biológicas de la conducta son entonces el cerebro, las neuronas, el sistema nervioso central y periférico y el sistema endocrino que incluye glándulas y sustancias químicas. Los factores ambientales o externos comprenden tanto el medio físico, social y cultural en el que nos desenvolvemos. Gracias a la socialización, que es parte importante de este factor, podemos aprender, comportarnos y adaptarnos a la sociedad. Los avances de la neurobiología se pueden ver a lo largo de la historia, principalmente en los últimos 100 años. A continuación te menciono algunos de los más importantes. La teoría hebbiana establece que cuando aprendemos algo se crea una red hebbiana, es decir, un grupo de neuronas que se fortalecen y se multiplican. Ello favorece la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para adaptarse al cambio mediante dichas redes. Es la responsable de convertir el aprendizaje en significativo. El descubrimiento de los neurotransmisores es otro de los grandes aportes que se han hecho a partir del año de 1921. El tener conocimiento de lo que ocurre en nuestro sistema nervioso en el momento de la sinapsis permite crear nuevos tratamientos a distintas enfermedades como la ansiedad, el estrés, distintos tipos de fobia e incluso la depresión. También se descubrió el papel que juegan las neuronas dopaminérgicas en nuestras conductas hacia la búsqueda del placer, como lo son las adicciones. El conectoma humano es un proyecto que aún no ha concluido. Pretende mapear la actividad cerebral, es decir, conocer cada una de las conexiones neuronales, para tener tratamientos más eficaces e incluso la cura de enfermedades neurodegenerativas o trastornos asociados a nuestro comportamiento. Ahora conoces lo que es la neurobiología y los grandes aportes que ha dado a diversas ciencias, tanto de índole social como de la salud. Asimismo, nos ha hecho saber que aun cuando genéticamente tenemos cierto tipo de información para nuestro desarrollo neuronal, este desarrollo dependerá de las interacciones con el ambiente. Por lo que la neurobiología también nos indica que somos personas únicas, irrepetibles y especiales. No existe ninguna otra persona comportándose de la forma en la que tú lo haces, bajo los mismos factores internos y externos. Hasta la próxima.